Hola, hola amigos. Bienvenidos al comentario de la Parashá semanal. Tenemos para esta semana el comentario o la energía de la Parashá Baet Hanan. Pero antes de comenzar con el comentario normal que hago, quiero recordar un poquillo que estamos finalizando los días, nos quedan muy pocos días, es decir, 4 días en realidad, para terminar estos días complejos o digamos este portal que se abre durante el año de los 21 días desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Ab. Nos quedan 4 días para terminar este tiempo. Un tiempo que, bueno, hay muchísimos comentarios en las redes con respecto a esto y se dicen muchas cosas y todo es bienvenido. Eh, y yo quiero decir una cosa, que este tiempo, a pesar de que es un tiempo que sabemos que han ocurrido tragedias muy grandes a través del tiempo, particularmente a Israel, pero no solamente a Israel, sino en el mundo, en esta época del año, en estos días, de estos 21 días, eh, lo que hay aquí es una manifestación de mucha luz, digamos, del infinito con nosotros acá. Por lo tanto, quiere decir que esa cantidad de luz que ya sabemos que lo solamos los mundos, los universos creados por el infinito han sido creados en cierto punto para ocultar al infinito, es decir, para que esa luz de él no se manifieste con toda su potencia, porque en realidad si hubiese eso, todo desaparecería. Como bien le dijo el Eterno en un momento a Moshe cuando Moshe le dice, si he caído en gracia delante de ti, si me he congraciado contigo, muéstrame tu gloria. ¿Y cuál es la respuesta del Eterno? Le dice, mira, no, no me puedes ver porque no me puede mirar un hombre y seguir viviendo. Bueno, eh, ahí podemos, digamos, conectar eso con lo que estoy diciendo. Si nosotros pudiéramos ver incluso mucho más allá de quien hablaba con Moshe, que era un enviado del infinito, si el infinito, imagínense, si este personaje que habló con Moshe, que Moshe podía escuchar su voz y tenía una cierta apariencia, Moshe le habla, un nombre, Yuka Bakei, eh, tenía esa capacidad de decirle, mira, si me ves como yo soy, realmente no podría seguir viviendo. Imaginémonos qué pasaría con el infinito, el que contiene todo, el que no sabemos qué es, el que no tenemos cómo, digamos, verbalizar palabras con respecto a él, que es, en realidad quedamos ahí, ¿ah? Quedamos ahí. Y la recomendación de los sabios es muy buena, que dice, no, no nos atrevamos a tratar de averiguar, a tratar de inquirir más allá de lo que es el Asmut, de lo que es la esencia del infinito, porque nuestra mente no nos daría y podría ser muy riesgoso incluso para nosotros. Entonces, como digo, los universos creados, eh, los universos, voy a nombrar cuatro de ellos, Axilut, Briah, Yetzirah y Asiá, que es el mundo que vivimos nosotros, toda la naturaleza, todo creado, nos oculta y es como una especie de filtro, como por ejemplo hablar de nosotros, tenemos un filtro muy importante en nuestra atmósfera para protegernos del sol, que es el ozono. Entonces, porque si no, los rayos solares destruirían rápidamente la vida en el planeta, incluido nosotros, ¿eh? Entonces, eh, eso es un ejemplo que estoy dando. Entonces, en estos días hay más luz, digamos, de la que tenemos el resto del año. Eso hace también que estemos más expuestos, eh, todos, todos los humanos, toda la creación en sí esté más expuesta a, digamos, al escrutinio, a la luz, a la sacralidad que tiene el infinito y por lo tanto cualquier desvío que podamos tener puede alejar ese punto misericordia que el infinito siempre tiene con su creación eh, y puede, digamos, traer un juicio como muy rápido, porque los juicios por los desvíos que podemos tener, por lo general son literalmente también desviados o atrasados o ralentizados, digamos, como un boomerang que es tirado, pero ese boomerang demora mucho en retornar hacia nosotros con algún tipo de corrección. Y es más, puede ocurrir que mientras esa demora de gracia que nos es dada, nosotros también
nos demos cuenta que hemos cometido algún error y enmendemos ese error. Entonces, eso nos libra de que el boomerang vuelva y vuelva con algún tipo de, a ver, no vamos a hacer castigo porque Dios no castiga, ¿eh? El infinito no está ahí porque Él no es como un ser humano como nosotros. En realidad, no tiene sentido decir que Dios se enoja. Son metáforas que la Torá nos utiliza en un lenguaje humano para que entendamos de que cuando hay cierto rigor sobre nuestras vidas, entendemos eso como que hay una corrección. Bueno, algunos traducen castigo, o que está enojado el creador. Bueno, son metáforas humanas para mostrar simplemente que hay un estado de rigurosidad, un estado bien lo digo, riguroso, sobre nosotros, y que, claro, tenemos que tener un poco más de cuidado. Pero no son días bueno, en muchos casos se consideran como días de duelo porque fueron destruidos ambos templos en el día 9 de Ab. Y en un sentido sí, en ese sentido sí, claro, hay un tipo de duelo, pero más bien es un tiempo en que tenemos nosotros, yo creo, ir como revirtiendo un poco esta energía que cada vez que llega este año también nosotros, al pasar este conocimiento por nosotros, o esta vivencia que traemos de tantos años, al pasar por nuestra conciencia, como que estamos fortaleciendo nuevamente y resintiendo esos sufrimientos que hubieron en el pasado, esos acontecimientos que trajeron mucho sufrimiento, muchas muertes, eh, mucho dolor a mucha gente. Entonces, al traer eso, lo estamos resintiendo, lo estamos volviendo a vivir. Y claro, no nos viene bien eso. O sea, nos viene bien que vayamos creciendo. eh, no estoy hablando de que nos vamos a poner soberbios o algo por el estilo, no, nada de eso. Pero sí creo que con una cabana bien intencionada, podemos ir revirtiendo ese sentimiento, de modo que al pasar esta, esta energía a través de nosotros, este conocimiento en estos días, pueda salir a través de nosotros, después de haber pasado por nuestra conciencia, pueda salir endulzado, ¿ah? Pueda salir con sabor dulce, eh, teniendo claro que tenemos mucha luz, estamos expuestos a una luz más potente del infinito que el resto de los días del año, pero a la vez eh, con una actitud de, como digo, de endulzar, ¿ah? E ir soltando ciertas cosas del pasado, porque esto lo podemos aplicar, aunque, claro, hay ciertas alajot que han sido establecidas por los, eh, por los rabinos, particularmente, de que, bueno, no se debe olvidar nunca el duelo por el templo, ni en el momento más feliz de una pareja que se va a casar, por ejemplo. No, de hecho, uno de los significados que tiene el romper una copa es justamente eso, que hace recordar a la persona, porque tiene más de un significado. Voy a citar uno, tiene más de un significado. Y voy a citar que se rompe la copa en señal de que estoy recordando que el templo fue destruido. Pero tenemos que entender y subir el nivel de entendimiento que el templo físico fue destruido, porque el Creador lo que espera con esto es que quitemos los ojos de las cosas físicas en sí y veamos el templo que somos nosotros. Porque mientras ese templo hubiese estado hasta los días de hoy, estaría nuevamente la mente del hombre, la conciencia del hombre, en un retroceso. ¿En qué sentido? Que estaría mirando lo que está por fuera, lo físico, y no estaría mirando lo que está por dentro, que es por donde ocurre la vida, por donde ocurre nuestra vivencia, por donde ocurre nuestra existencia, y en donde tenemos la comunicación y la conexión constante con el Creador. Pues recordemos lo que dice la Torá. Dice, edificarme un tabernáculo, una tienda, dice, y yo habitaré entre ustedes. No dice, o sea, perdón, no dice entre ustedes, sino en ustedes, refiriéndose al ser humano. ¿Y cómo habita la divinidad en nosotros? Pues en realidad está habitando desde el comienzo. Lo que pasa es que nos ha demorado a nosotros abrir los ojos. Está habitando con el alma superior que nos ha puesto, lo que llamamos Neshama. Entonces,
Mientras no tengamos esa conciencia, no vamos a conectar con la divinidad que está dentro de nosotros y que nos puede hacer subir en nuestro estado de conciencia y evitarnos sufrimientos constantes. Entonces ocurre, por ejemplo, con las personas que entran en problemas emocionales complejos, por ejemplo, estoy hablando de una depresión, eh, ansiedades muy fuertes, que en algunos casos, cuando son depresiones reactivas, es decir, se producen por un gatillazo de algo, un suceso que vive la persona, una depresión mayor, se activa en ese momento. Entonces se le activó a una persona cuando tenía, imaginemos, no sé, 10 años, 15 años o un poco más. Y resulta que después tiene 40, 50, 60 años y no ha superado eso. Y cada vez que recuerda ese evento que le trajo esa vivencia, la cual sufrió muchísimo, trae del pasado al presente y resiente. Es decir, vuelve a sufrir lo mismo con exactitud. ¿Ah? Y puede la persona entrar en estado depresivo tan igual como el que tuvo hace 20, 30 o 40 años atrás. ¿Por qué? Porque la persona, ¿qué ha pasado? Superó con el tiempo, ha ido superando eso eh, y camina, pero no lo ha eliminado de sí. Lo sigue llevando a cuestas. Lo lleva en algún punto dentro de su ser, dentro de su recuerdo, que cuando pasa cerca de eso, digamos, en sus pensamientos, hablo metafóricamente, pasa cerca de esa circunstancia, vuelve a tomarlo otra vez y lo vuelve a resentir y lo lleva y lo sufre constantemente. Eso no es la idea, no es la idea del sufrimiento constante. Recordemos que uno de los elementos que nos enseñan los sabios cabalistas es que a qué venimos aquí, uno de los elementos importantes a que venimos es a ser felices, a encontrar nuestra razón de venir aquí, es decir, nuestra razón de vida, cuál es el camino de mi vida, por dónde tengo que ir. Yo me encuentro con el camino de mi vida, usted se encuentra con el camino de su vida y lo que nace automáticamente es felicidad, porque encuentra la ocupación en la que va a gastar su tiempo bajo el sol, digamos, de la vida, como lo dice Cogelet, va a gastar su tiempo de la mejor manera, haciendo lo que a usted le gusta, haciendo yo lo que me gusta hacer. Entonces venimos a eso. Entonces la pregunta es, si, ¿por qué el creador nos ha traído esto y nosotros lo traemos constantemente año tras año? Porque el año es circular, ¿no? El año es circular y tenemos las estaciones de cada una de las festividades, que son portales que se abren, etcétera. Y esto de estos 21 días también es un tipo de portal, ¿eh? Es un tipo de portal que se abre. Tiene una razón de ser. Y la razón de ser es que, en un sentido, a quienes necesitan tener un tiempo como a ver, un tiempo de presión, un tiempo que necesitan tener algo, porque el resto del año nada los mueve. ¿Ah? No está preocupado de que si hacía las cosas bien, si se maneja bien con el prójimo, si se maneja bien en su familia, etcétera. No está preocupado, pero llegan estos días, ¡pum!, y tiene algo de que agarrarse. Es como una especie de tabla salvavidas que el creador deja en algunos aspectos para las personas que su conciencia necesita este tipo de puntos que van a tocar su parte superficial, su parte emocional, su parte de nefesh, de la energía de su cuerpo, porque no están haciendo conexión todavía con su parte más elevada, que es Neshama. Pero cuando ya vamos tocando un poco eso, el nivel de Neshama, y que el Eterno nos ayude a que todos en el mundo pronto, 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 muy pronto lleguemos a tocar ese nivel y más allá, de modo que podamos desarraigar de nuestras vidas todos los líos que tenemos y paremos de sufrir, paremos de sufrir todos, porque en realidad cuando vamos teniendo la conciencia y vamos de alguna forma eh, aprendiendo cómo el Creador o cuál es el plan de Él para nosotros, eh, vamos entendiendo que todos somos uno, que nos necesitamos constantemente, que, que yo necesito a mi vecino, a que está cerca, al que está lejos, todos nos necesitamos y que todos nos podríamos suplir y vivir perfectamente en un estado de armonía, de amor, eh, digamos, como de trueque, como de un amor muy especial. Yo tengo esto, tú no tienes, pero tú tienes lo que yo necesito, pues te doy, tú me das y nos vamos así. Bueno, ese es
Es más o menos lo que el Creador espera de todos nosotros. Bueno, eso con respecto a lo que digo de recordar un poquito lo que estamos en estos días, ¿eh? Son días de luz, son días que, como digo, si usted está entendiendo cómo funciona esto, tenga alegría, pues, alégrese, no hay ningún problema con alegrarse. Eh, Me parece bien que vayamos sacando una conciencia de haber superado estas cosas y que ya no nos están complicando la vida ni estamos viviendo un tiempo de sufrimiento y dolor. Disculpen, ¿eh? Bien, vamos. Vamos ahora con la parashá, que, que justamente, mire, esta parashá siempre cae en estos días. Normalmente es así todos los años, que cae esta parashá en estos días. Y, y la Torá siempre trae consuelo, siempre trae consuelo. Es una de las cosas extraordinarias que tiene la Torá y todas las escrituras. Porque, a ver, uno puede leer las escrituras de varias formas, y en los cuatro niveles y el quinto que hay, que es muy complejo, muy elevado, pero en las formas de leerla, a veces uno puede leerla, digamos, como para escudriñar, para aprender, para ver qué es lo que hay detrás de esto, qué es lo que la Torá está, digamos, escondiendo con los ropajes de historias. Y claro, ahí está con una mente muy analítica. Pero a veces uno puede leerla y considerar que la Torá es como el fruto del árbol de la vida, porque eso es la Torá. Es el fruto del árbol de la vida y leo y recibo para mi ser interno. Entonces me alimento mi alma. El alma se alimenta de las palabras que están aquí, de las enseñanzas que están. Se alimenta de eso y se fortalece el alma. Entonces, bueno es hacer las dos cosas, estudiar con profundidad y con detalle, y también bueno es estudiar como si fuéramos un niño de pecho que se pega al pecho de su madre y chupa y se alimenta. Y vemos el primer, el primer versículo, vamos a leer los primeros versículos de la parashá que tenemos aquí para irnos introduciendo en ella, ¿eh? Entonces estamos en el libro de Devarim, capítulo 3 del versículo 23 en adelante. Dice así: En aquel tiempo yo le imploré a Hashem diciendo, mi amo Hashem Elohim, comenzaste a mostrarme a mí, tu servidor, tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Acaso hay en el cielo o en la tierra un poder capaz de hacer obras y acciones tan poderosas? Te imploro que me permitas cruzar para ver la buena tierra que está más allá del Jardín, ese buen monte y el Lebanón. Pero Hashem estaba indignado conmigo por culpa de ustedes y no me escuchó. Hashem me dijo, suficiente, no vuelvas a hablarme al respecto. Asciende a la cumbre del monte Nebo en este caso, y dirige tu vista hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur y hacia el este. Observa con tus ojos, pues no cruzarás este Jardín. Y ahora dale instrucciones a Yehoshua, dale ánimo y coraje. Él irá al frente de este pueblo y hará que ellos posean la tierra que verás. Y nos quedaremos en el valle frente a Belpeor. Bueno, hay muchas cosas aquí, ¿eh? Hay muchísimas cosas que empiezan a vibrar así dentro de uno, por lo menos me pasa a mí cuando leo que hay muchas cosas que empiezan a vibrar dentro de mi conciencia, de mi mente, con respecto a las palabras de Moshe. Voy a ir resaltando algunas cosas. Lo primero es que, muy simple, imploré. ¿Qué calidad de hombre era Moshe, siendo el gran profeta Moshe, que había recibido la Torá, había recibido los cuatro libros anteriores, los libros, digamos, de los que podemos conectarlo con los mundos superiores, porque esto fue algo que Moshe bajó en forma automática, digamos, no por su propio pensamiento. Escribía literalmente cuando fue escribiendo los libros, los cuatro primeros, porque esos son los libros que tienen lo que podríamos decir o llamar la inspiración divina absolutamente. Este libro, el libro de Deuteronomio, es
la grandeza de la maestría de él como hombre, como ser humano. Pero los anteriores él escribió lo que se le dictaba, por así llamarlo, para que me entiendan lo que digo. Y la diferencia entonces con este libro de Deuteronomio es que él está usando su grandeza, su crecimiento. Entonces la diferencia, podríamos decir en un sentido que hay una diferencia, la hay, pero no es tanto. ¿Por qué razón? Porque Moshe, recordemos que Moshe era tanta la conexión que tenía con el Eterno, que la Escritura nos habla que su rostro brillaba. ¿Por qué brillaba el rostro de Moshe? Por muchas razones, ¿eh? Eh, y una de ellas es porque, claro, él subió a universos superiores, subió al Shamaim, al cielo, y allí vio cosas, allí estuvo en un lugar que no es un lugar terrestre, terrestre como el que estamos acá, y absorbió de esa energía divina y su rostro brillaba. También le pasaba a Yehoshua por estar cerca de Moshe, haberlo acompañado, no subió hasta el lugar que subió Moshe en el monte, pero también subió hasta cierta parte. Entonces Moshe al tener esa conexión tan fuerte eh, con el Eterno, tan fluida, que la misma Torá da testimonio de ello, dice que, recordemos el evento de Korah, el Eterno dice que con los demás profetas, Él habla por medio de visiones, de sueños y cosas que requieren una interpretación, o sea, se requiere un don aparte, un regalo divino aparte para poder interpretar aquellas cosas. En cambio, como Moshe dice, yo hablo con Él cara a cara, es decir, ese cara a cara significa que yo le hablo claramente. No le hablo en acertijos, no le hablo en metáforas, en cosas difíciles de entender. No, yo le hablo a él claramente, porque el nivel de Kedushá que tenía Moshe y el nivel de elevación como ser humano era el máximo. Había alcanzado los 125 niveles de crecimiento, de elevación que puede una persona elevarse en su estado de conciencia. Y en ese sentido es lo que algunos sabios han dicho que Moshe incluso eh, en un sentido perdió su libre albedrío. ¿Por qué? Porque desapareció de a él, de su ser interno, desapareció cualquier capacidad interna de poder crear o, digamos, formar Yetzer Hara, formación al mal, eh, por causa de la conexión tan profunda que tenía con el Creador. Es decir, cualquier deseo a ver, de una locura humana, de un desvío humano, de un het, de un desvío de lo que conocemos normalmente como pecado, desapareció de él. Entonces él vivía en un estado que podríamos decir como cuando el hombre estaba en el huerto, antes de comer del árbol del bien y del mal. Es decir, conocía perfectamente, obviamente, porque había recibido la instrucción de ello, lo que significaba la unión entre bien y mal, eh, y las consecuencias de tener ese conocimiento en un cuerpo y en una conciencia no desarrollada como la que él tenía. Él venía justamente, porque fíjense todo lo que está viendo acá. Él venía de tener un cuerpo, de tener una vida como cualquier otro hombre, cualquier otra persona. Si nosotros nos adentramos un poco en los Midrashim y conocemos un poco la vida de Moshe, vamos a ver que el tipo fue un hombre común como cualquier otro, con mucha garra, con mucha energía, eh, bueno, capaz de hacer muchísimas cosas. Pero luego, cuando el Eterno lo llama y lo comisiona y él acepta todo eso y tiene los primeros encuentros con el malaj que hablaba con él constantemente, la vida de Moshe empieza a cambiar. Y cambia totalmente cuando sube y recibe la Torá. Entonces, hay un cambio, pero profundo, profundo en la vida de Moshe. Entonces, él viene de lo de abajo, es decir, de ser como uno común y silvestre, y sube al mundo superior. Entonces, tiene los mismos conocimientos o tiene todo el conocimiento del proceso de crecimiento, de elevación de la conciencia, que él lo hizo en este periodo de los 40 años, de los 40 años en que salen eh, de la esclavitud egipcia. Entonces, allí se cumple algo que sabemos que desde el mundo superior, cuando se es enviado algo para nosotros acá, demora un tiempo de 40, un número 40, porque desde el mundo superior no existe el tiempo como acá en nosotros. Para nosotros pueden ser años,
pueden ser siglos o millones de años, pero arriba en el mundo superior en realidad no es lo mismo, es otra cosa. Entonces Moshe experimenta el cambio, la metamorfosis en su vida de subir desde de ser un hombre común y silvestre a elevarse por arriba y ser capaz de mantener las dos conciencias, pero en control, en control. Entonces eso es un poquito más o menos lo que podemos ver acerca de Moshe. Y lo vemos aquí, aún así, con todo ese nivel que él tenía, con esta humildad, dice, e imploré, rogué. Y fíjense que la guimatría de la palabra Beat Hanan es 515. Y los sabios han dicho por eso que lo que hizo Moshe lo hizo 515 veces, es decir, 515 veces fue las que imploró. Claro, posiblemente no fue una vez porque Moshe no tenía digamos, la tosudez que creo que lo mencioné en la parasha pasada, que tuvo el otro profeta que había grande que no era del pueblo hebreo, me refiero a Bilán, que Bilán tuvo digamos, la tosudez y el descaro en un sentido de contrariar directamente la voluntad que el Eterno le había dicho, no vayas a maldecir al pueblo. Y se queda otra vez para decir, voy a machacar aquí para ver si lo convenzo. Bueno, no es que lo haya convencido al Eterno, porque después al otro día se le permite, ve, le dice, pero harás lo que yo te diga. Moshe no tenía ese carácter de estar, sino él rogó una vez, pero el ruego de Moshe debió haber sido tan profundo de acuerdo a su nivel, de acuerdo a su nivel de Kedushá, de sacralidad, de grandeza, de acuerdo a ese nivel, y ese nivel tenía este peso gemátrico de 515 veces. Entonces, pero nos muestra de cualquier forma un estado de humildad en la grandeza, humildad en la grandeza. Es decir, ¿qué es la humildad más auténtica? Porque claro, si la persona es de una baja condición, qué sé yo, aunque, bueno, en un sentido no hay gente de baja condición, pero saben de qué estoy hablando, ¿no? Eh, bueno, estaría, digamos, si es humilde, estaría un poco de acuerdo a su condición. Pero aquí estamos hablando de un hombre grande, de un hombre grande, grande, realmente grande, y tiene esta forma de acercarse al Creador y rogarle nada más y nada menos por lo que había estado él soñando con el pueblo por los 40 años. Y bueno, él dice aquí en su queja, porque él está teniendo un tipo de queja. Y aquí voy ahora con lo que dije inicialmente, que Moshe experimenta una especie de metamorfosis dentro de sí. Eh, Algo cambia y lo vamos a explicar porque el Ari trae en el Sha'ar a Pesukim, trae una explicación muy interesante sobre esto que lo voy a comentar. Y Moshe dice, a ver, versículo 26 con respecto a esto que dice acá. Pero Hashem estaba indignado conmigo por culpa de ustedes. El Ari trae sobre esto, a ver, voy a leer algunas cosas las voy a leer eh, en traducción y textualmente. Entonces, el Ari comenta en este libro que dije que se llama Shar Apesuki, no sé, donde se comentan los versos de la Torá, y ya sabemos que eres el Ari, ¿no? El Ari tenía una capacidad de visión que también se dice que el alma del Ari era la misma de Moshe. Entonces, imaginemos el nivel de entendimiento que tenía este maestro. Entonces dice, y Dios se enojó conmigo por causa de ustedes. El Ari comenta esto y dice, eh, y el Eterno y Adonai dice, me concibió por causa de vosotros. Voy a parafrasear ahora. Me volvió o regresó al estado de feto, de feto en Binah. O también podríamos decir, o el Eterno se volvió a preñar de ustedes. Entonces es como una especie, no de retroceso, porque sabemos que nada de lo que el Eterno haga experimentar en altura y subida de conciencia a una persona le quita, eso se guarda perfectamente. Pero Moshe experimenta, según el Ari, una especie de retorno
a causa de lo que el pueblo está viviendo, pero a la vez también el pueblo con él, porque debemos recordar aquí, no podemos separar nunca. Y yo veo aquí algo muy interesante, que Moshe ni siquiera en el momento más, a ver, en el momento de la muerte del pueblo, de todos aquellos que fueron condenados a morir, incluido con ellos, Moshe acepta también el mismo destino, aunque obviamente su nivel era distinto, porque no se sabe del cuerpo de Moshe, los demás fueron muriendo en el desierto, no se sabe del cuerpo de Moshe ni el cuerpo de Aarón tampoco, porque tenían una elevación muy grande. Entonces, eh, lo que ocurre aquí es que Moshe hace una unificación, él, su estado de conciencia, como que él siente que vuelve a regresar a estar como en el vientre superior, como en el vientre del Creador, pero a la vez también el pueblo, a la vez también el pueblo. ¿Y qué ocurre cuando se está en el vientre? Pues todo pareciera, en cierto punto, pareciera que todos los caminos recorridos, y ya Moshe tenía 120 años aquí, 120 años desde todos los años que ya estuvo con el Eterno, un recorrido enorme, como que todo eso bajó y retornó a un estado embrionario, a un estadio. Entonces, y dice, y el Eterno no me dejó entrar por causa de ustedes. En el fondo está identificándose con la rebeldía del pueblo y diciendo, esto me causó esto a mí, pero a la vez también lo causa a ustedes, lo causa a ustedes. Y más adelante Larí da a entender que toda la travesía que ocurre en el desierto, en parte, y más todo el proceso que viene para los que han de continuar y han de conquistar la tierra, todo eso es dado como una gracia, como un favor para el pueblo. ¿Para qué? Para el pueblo que había de entrar a la conquista, para que ellos no recibieran el pan de la vergüenza, sino que se lo ganaran, que se lo ganaran. Entonces, lo interesante del comentario que comenta Larí es que Moshe entra en ese estado, digamos, como de feto que el creador se preña nuevamente de ellos, tanto de él como del pueblo, y los tiene que volver a dar a luz. Y entonces aquí hay una cosa muy interesante también, que ocurre que eh, el estado del feto, ¿cuál es el estado del feto? Bueno, es el estado que está en la matriz. Y cuando estamos en la matriz, ¿de qué nos alimentamos? Pues de la madre. Todo lo que viene de la madre, eh, de eso nos alimentamos nosotros. Lo que comió mamá, eso comió el bebé. Por ejemplo, yo recuerdo cuando he visto mujeres embarazadas, incluso el caso de mi hija, que a veces ella se ponía como muy inquieta, muy inquieta. Entonces, claro, la gente que sabe más, que tiene más hijos y han vivido más experiencias, dice, es probable que la mamá haya comido algo que le vino mal al bebé y entonces el bebé está con alguna molestia. Y eso es una gran verdad, ¿eh? Porque en realidad, claro, cuando se está ahí en el vientre de la madre, el feto se tiene que alimentar, digamos, obligadamente de todo lo que está allí. Entonces, en el caso nuestro puede haber situaciones negativas como lo que acabo de decir, que la mamá comió algo que no le vino bien al bebé y el bebé siente algo. Pero ¿qué pasa si entramos en el vientre divino otra vez? Entonces aquí se nos abren muchos misterios, se nos abren muchas cosas, se nos revelan muchísimas cosas que Moshe dice, he regresado, por causa de ustedes hemos regresado, yo y ustedes hemos regresado al vientre materno, es decir, el Eterno ha tenido que preñarse otra vez de nosotros y vuelto a darnos a luz. Eso nos habla de una otra oportunidad más, de otro, de otro aire y ahí claramente nos está hablando de lo que es el proceso de la reencarnación, de la transmigración de las Neshamot, de las almas, para continuar desde el punto en que queda aquí la persona de la elevación que quedó, elevarse más y subir. Entonces, ¿qué ocurre? Salgámonos ya del tema de lo interno, o sea, de la preñez divina. Y qué pasa cuando la palabra hebrea para esto es la palabra ibur, cuando está en el vientre de la madre un bebé, cuando está en estado de feto?
la mujer en estado de preñez. Luego viene otra palabra que es yenicá, el bebé de pecho, el bebé de pecho. A la vez también el bebé, aunque está fuera de la mamá, también obligadamente se tiene que seguir alimentando de ella. Y, pero ya es otro estado, ya es otro estado. Pero quiero avanzar un poco más y vayamos un poquito a lo que va en el desarrollo del bebé, cuando empieza a desarrollarse dentro de él las características o empiezan a bajar las energías divinas, empiezan a bajar con mayor fuerza, porque en realidad digo bajar en forma metafórica, porque vienen todas toda la estructura del alma, los 5 niveles vienen en cada uno de nosotros cuando somos engendrados, ¿eh? Independiente de lo que se pueda decir, bueno, hay algunos detalles ahí al respecto, pero vienen allí, es decir, venimos completos, pero eh, comienza a medida que empezamos a crecer, comienzan a bajar estas energías con más fuerza o a manifestarse con más fuerza en el bebé. Entonces, cuando se llega al bebé que todavía no tiene una formación emocional, no tiene una formación de, digamos, de crear energía, de crear fuerza para manifestar, digamos, eh, una vivencia, manifestar un plan, un proyecto. Ahí nos vamos ahora cuando ya estamos crecidos, pero no somos capaces, por alguna razón, de manifestar lo que deseamos. Es más, ni siquiera quizás tenemos los chispazos de conexión con Jochma, con la sabiduría, con Binah, que Jochma le pase, digamos, la idea a Binah y Binah haga eso y luego nosotros seamos capaces de manifestarlo en el mundo físico, es porque la persona está en una inmadurez emocional, pero enorme, enorme, enorme. Y es justamente lo que el pueblo está viviendo, porque recordemos la parashá pasada que cuando Moshe está frente al pueblo, perdón, a la tierra prometida, y comienza su discurso, eh, y lo que dijimos, y estuvimos explicando en la clase pasada, es que todos estaban allí, pero no todos estaban preparados para entrar. Estaban frente a su tierra, a la tierra prometida, y nosotros también estamos muchas veces frente a la tierra prometida nuestra, a lo que hemos deseado, a lo que hemos esperado, un proyecto, eh, a ver, eh, cualquier tipo de proyecto, los que son solteros conocen a la persona que se enamora, tanto hombres como mujeres, cualquier cosa de la vida importante que para nosotros pueda significar nuestra tierra prometida, y nos encontramos con el problema de que no tenemos el crecimiento, no tenemos el desarrollo, no tenemos la madurez emocional y no podemos ingresar a eso. No podemos. ¿Por qué? Porque estamos en estado de niño que no ha bajado el ROAS, que no ha bajado las energías emocionales, que las sefirot de Seirampín no están configuradas correctamente en nosotros, ni está fluyendo la energía a través de los canales, las conexiones entre ellas. Entonces, no somos capaces de manifestar luego en el diario vivir, en los resultados que esperamos de nuestra vida. Encontré algo que quiero compartir con ustedes también, que creo que está muy relacionado con esto, en un libro del rabino Amran Aniyar, que se llama Casados o Cansados, un libro muy interesante sobre el tema matrimonial. Y él trae inicialmente en las primeras páginas esto que les voy a leer. Cuando hablamos de un feto, ¿qué es un feto? Fíjese. Número uno, con esto parto. Un feto proviene de la palabra over, que significa pasar de un lugar a otro, ya que el feto pasa del mundo, o sea, pasa de otro mundo, del mundo que viene, del mundo de arriba, se encarna y pasa a este mundo. Entonces, eso es lo que quiere decir feto. Es el estado de transición, el estado en que va tomando su cuerpo, es decir, su móvil, va tomando su carroza para encarnarse y pasar del mundo de allá, pasar a este mundo. Pero lo que está allí ocurriendo es que la Neshama está bajando al viaje de la vida para hacer su proyecto,
para venir a realizar lo que acordó en el mundo superior, lo que quedó de vidas pasadas que no ha estado, que le faltó trabajar y que viene a trabajarse y avanzar un poco más, o posiblemente terminar su proceso en la encarnación que está teniendo. Y veamos qué pasa ahora con cuando ya el feto ya dejó de ser feto, ya ha pasado este mundo, ya ha sido dado a luz, ya no es una emanación, ya es una creación, está aquí, y ya cuando cuando el bebé está fuera de la madre, ya ha sido dado a luz. ¿Cómo se le llama allí? Se le llama Tinok. Tinok. Proviene de la palabra Yanek, que significa amamantarse, y también porque Tinok son las letras de reparar, las letras de reparar, ya que cada uno vino a este mundo para reparar algo. O sea, el bebé viene con cuando ya salió fuera, ¿no? Y empieza su proceso de crecimiento, se le llama de esta forma porque contienen las letras de reparar. ¿A qué viene ese bebé que empieza a gatear inicialmente y que, bueno, comienza a balbucear y todo eso? Viene a reparar. ¿A reparar qué? Pues el ticún, a rectificar lo que dije, lo que pudo haber quedado de vidas pasadas que no alcanzó a hacer. Sigamos. Luego tenemos la época adolescente. La época adolescente. ¿Cómo se le llama a esta época? Nar, adolescente. Proviene de la palabra eh, sacudir. Sí, proviene de sacudir, de sacudir. ¿Y por qué viene de sacudir? Ya que en esa edad los educadores les hablan y les corrigen llamándoles la atención. Y al final el adolescente se sacude de encima todas aquellas palabras y sigue con su cómoda vida. Por eso que la adolescencia se conoce también como una vida de que adolece, ¿eh? El muchacho adolece. ¿De qué adolece? Es el proceso también en que cuando Ruach empieza a bajar con más fuerza y eh, está el joven en su estado primario inicial, instintivo, de Nefesh, que generalmente el egoísmo es muy fuerte, ¿eh? El egoísmo eh, es tremendamente fuerte todavía, aún en la adolescencia. Cuando es más fuerte es cuando es bebé, porque el bebé todo quiere para sí, solo pide, y si no le dan, llora y llora, y punto. El adolescente por lo menos ya está bajando, ya tiene muchos rubas dentro de sí y empieza a tener contrariedades. ¿Por qué? Porque por un lado también trae la energía de su nefesh, de la energía de sus instintos muy viva, muy fuerte todavía, pero está bajando la energía del Ruach, que ya lo comienza a hacer ver con más profundidad la vida y sabe que tiene que tener ciertas responsabilidades, que tiene que responsabilizarse de ciertas cosas en su vida. Entonces, tiene a los maestros, tiene a papá, tiene a mamá, que lo están corrigiendo, esto y lo otro, pero ¿qué hace? Se sacude todo. Y es cuando tienen los primeros, a ver, los primeros problemas emocionales que vienen, los primeros líos, los primeros llantos. ¿Por qué? Porque un castigo de papá, un castigo de mamá, qué sé yo, un castigo a los maestros que mandan a buscar a los padres, etcétera, etcétera, por las contrariedades que se producen. ¿Por qué? Porque de alguna forma se quiere sacudir. ¿Sacudir qué? Sacudir la vida. Sacudir la vida y quiere continuar con el estado primario inicial lleno de egoísmo y no quiere crecer. La adolescencia es un estado de no querer crecer. Es como quedarse en la edad del Peter Pan. ¿Ah? El eterno Peter Pan, el eterno niño que juega, que lo único que quiere es jugar. Jugar, comer, dormir, ver televisión, jugar con los juegos de video, etcétera, con lo que sea que tenga. Es como, eso es un poco la adolescencia. Bueno, se quiere sacudir, pero no es posible, ¿eh? No es posible sacudirnos la vida, porque a eso venimos. Vamos al siguiente. Bajur, joven. Bajur, joven. Se llama así porque proviene de la palabra Levichor, que significa elegir, ya que en esa edad el joven debe elegir su camino en la vida, su carrera y especialmente su pareja. Entonces, fíjense, pasamos de lo que estábamos hablando de Moshe, que Moshe hace un retorno, digamos, como estar digamos, como que el Eterno se preña de él y del pueblo, pero estamos explicando un poco más cómo es la función de la vida para conectar aquí. Entonces, el joven, la edad de joven se llama así porque proviene de la palabra libhor, que significa elegir. Ahora vienen las responsabilidades, la conciencia. La conciencia ya ha madurado, ya el ruach ha bajado, está
está allí el estado de Ruach, de las emociones están en la persona, la configuración o el alma emocional está configurada en el cuerpo y ya no está dominando tanto la energía, digamos, de los instintos, sino ya un estado emocional más elevado, un alma más elevado. Entonces, qué le ocurre al joven en esta época? Proviene de la palabra, como dije, levichor, que significa elegir, ya que en esa edad el joven debe elegir su camino de vida, su camino de vida. Ahora, nosotros podemos pensar y decir, ¿cuándo un joven de los que conozco está pensando en su camino de vida los 18 años, 20 años? Muchos están, bueno, preocupados de otras cosas, lamentablemente, pero sí los hay, cuando han sido criados en hogares conscientes, con padres conscientes que han estado no solamente proveyendo y dando todo lo que necesitan, sino también educando, preocupados de que los muchachos crezcan, que entiendan cómo funciona la vida, dándoles herramientas con, por ejemplo, eh, darles ciertas tareas, que se ganen ciertas cosas que necesitan y no siempre que esté papá, mamá proveyendo, sino que aprendan a ganarse la vida y comiencen a tomar el sentido de la responsabilidad. Eso hace la diferencia de que un joven, 20 años o 21 años, incluso menos, tenga un estado de madurez, joven o señorita, tenga un estado de madurez elevado, elevado y una muy buena edad para ya 20 años, 21 años, haber terminado universidad, tener una carrera o un oficio, lo que sea, y se piensan en casar. Pues perfecto. Pero ¿qué está ocurriendo ahora en la vida? Los tiempos están de una forma, eh, eh, están deformados, ¿no? De una forma, están deformados impresionantemente. Es decir, a como eran las sociedades en los tiempos de los que somos un poco más viejos, ya han pasado los 50 años, eh, es impresionante cómo está la cosa, ¿eh? Bueno, la sociedad está eligiendo esto, la sociedad está eligiendo esto movido por ciertos hilos, lamentablemente escondidos por ahí, moviendo a los muchachos, moviendo a los jóvenes, moviendo a los niños por medio de televisión, por medio de un montón de cosas. Eh, y estamos teniendo estos resultados de que los jóvenes no quieren casarse, no quieren tener hijos. ¿Ah? Hay un montón de movimientos que no es el tema, pero hay movimientos que están en contra de todas estas cosas, de modo de lo que está detrás de esto posiblemente sea que dejemos de crecer los humanos en la Tierra. Bueno, pero el punto es que en la edad del joven es el momento de las responsabilidades, cuando se elige las responsabilidades, cuando se elige la novia, cuando se elige la novia para casarse. ¿Cómo elegir una novia? Hay mucho para decir en estas cosas aquí, pero bueno, no es el momento. Pero quiero decir unas cosillas chicas con respecto a esto. Eh, el noviazgo de una pareja no es una cosa, eh, digamos, bueno, como lo ve la gente que no sigue proyecciones, no hablo religiosas, sino que de altura de miras. Entonces, cuando se tiene una idea de altura de miras, el noviazgo es un tiempo de aprendizaje, es un tiempo de aprendizaje. Leí una metáfora muy bonita que seguramente no va a ser como la ley, porque ya me he olvidado algunas cosas, y ocurre, creo que nos pasa a todos, que se llama a veces, porque yo he escuchado esta metáfora de distintas maneras, creo que cada uno la arregla como quiere, y no pasa nada con eso. Pero se trata de lo siguiente, es que eh, cuando, cuando hay un muchacho que está joven, y bueno, que está en la edad de casamiento y todo, y habla con su maestro y le dice, maestro, le dice, ¿cuándo es el momento preciso de que yo comience a educar a mi hijo cuando tenga mi primer hijo? Cuando tenga unos 3 años, muy tarde, le dice, muy tarde, muy tarde. Caramba, el joven baja un año, 2 años, muy tarde. 2 años, todavía está recién balbuceando un poco. Un año, muy tarde, dice el maestro. Unos meses, demasiado tarde. En el vientre de la madre, muy tarde, le dice el maestro. ¿Qué dice el joven? Pues entonces, ¿cuándo? Dime cuál es, cómo es. ¿Qué dice el maestro? Cuando comienzas tu noviazgo. ¿Cómo tratas a tu pareja? ¿Cómo te trata ella a ti? Porque como ambos van a educar, ¿cómo se tratan ustedes? ¿Cómo se manejan ustedes? Allí comienza la educación. Y cuando educamos a nuestro hijo,
y tenemos esa conciencia de educación y educamos a nuestros hijos, estamos educando y preparando para la vida a nuestro hijo, al hijo de nuestro hijo y al hijo del hijo de nuestro hijo. Es una proyección larga y profunda. De esa manera, claro, nos aseguramos, con la ayuda del Eterno, de que vamos a tener una prole que le va a ir bien, porque van a tener herramientas y van a saber por qué caminos ir, cuáles caminos son mejores. ¿Cómo se han aprendido eso? En casa. Papá, mamá, abuelo, etcétera. Sigamos. Em, Quinto lugar, adulto, adulto. La palabra hebrea es mebugar. Se llama así porque proviene de la palabra hebrea legis gaber, que significa sobreponerse, ya que en esa etapa, ya que en esa etapa uno debe de sobreponerse a todos los problemas o dificultades de la vida. La edad adulta. Es cuando, es cuando nos toca lidiar con las cosas. Nos toca lidiar con nosotros mismos, que con que más lidiamos con nuestras oscuridades internas. Y claro, vamos lidiando con la oscuridad interna y lo de fuera se va acomodando la vida. Porque claro, vamos, a medida que vayamos subiendo nuestro nivel espiritual interno, vamos adquiriendo mérito delante del Creador, delante del mundo superior. Y entonces el chef empieza a bajar, y empieza a bajar. Pero hay un proceso de lidiar con la vida, un proceso de trabajo, un proceso de esfuerzo, un proceso de planificaciones, de trabajo en todos los sentidos, con uno mismo y con las cosas por fuera, en todos los aspectos de la vida. Número 6, el viejo. ¿Cómo se dice viejo? Se dice saquén. Saquén. Se llama así porque proviene de la palabra sacán, que significa barba, ya que su color de barba se nota a su edad avanzada. Caramba, ¿no? Bueno, los años pasan, los años pasan y los pasan a todos. Eh, bueno, ahí está muy simple eso, no hay que explicar mucho al respecto en el modo simple. Y número 7, con esto termino esto. Tenemos el anciano y se dice se va. No es porque se va, es decir, porque se va, se va a morir, no, sino que proviene de la palabra Shiva, que significa regresar, ya que después de los 120 regresará al mundo del que vino. Entonces hay un proceso de la vida el cual tenemos que aprovechar muy bien. Moshe, como dije, y lo que trae Lari en su comentario, es que él experimentó una especie de retorno, por eso es que él está hablando en esta forma y está como alegando con el pueblo, está como diciéndole, mire, por culpa de ustedes me ocurrió esto a mí. Moshe tenía una elevación muy grande, es decir, él no ya está preocupado de esas cosas, estuvo en más de una oportunidad dispuesto a dar su vida por el pueblo y le dice al Malach que estaba destruyendo, destrúyeme a mí, pero no destruyas al pueblo. Y ahora al final de la vida va a estar diciendo, por culpa de ustedes me vino esto. No, lo que está haciendo Moshe es transmitir su grandeza y hacer que el pueblo cobre conciencia, los que estaban allí, porque él no está haciendo un discurso para los que habían digamos, llorado por causa de los espías que habían llevado un mal informe. Él está dando el discurso para las nuevas generaciones, la nueva generación que viene de descendientes de aquellos que quedaron tirados en el desierto. Entonces Moshe en su discurso lo que está haciendo es proyectarlos, que se completen, que estén completos internos, que accedan a sus niveles almáticos internos, que no jueguen con la vida, que no jueguen con ellos mismos, que en la vida no permanece para siempre, que los años pasan. Y si no aprovechamos el tiempo, eh, no vamos a lograr las cosas que esperamos. Y si no las logramos nosotros, ¿qué va a ser de nuestros hijos? Porque los hijos siempre partimos del nivel en que nos dejaron nuestros padres, en muchos aspectos, ¿eh? En muchos aspectos, incluido el económico. Muchos hijos tienen que partir del nivel en que los padres les dejan o no les dejan. Ahora, no es una obligación que los padres dejen a los hijos, pero si se ha tenido padres que han sido trabajadores, que han sido, digamos, visionarios, etcétera, claro, hay hijos que tienen una gran riqueza que heredan de los padres. Y bueno, eso viene por mérito de los padres, se lo ganaron. Pero la pregunta es, ¿los hijos ahora tienen el mérito de administrar eso y mantener y hacer crecer aquello?
Entonces Moshe quiere que eso ocurra. Moshe no quiere que les pase lo que les pasó a sus padres, que sus padres no estuvieron frente a la tierra también, porque estuvieron frente a la tierra cuando 11 días después que salieron de Egipto, 11 días. Pero cuando viene el informe que ellos escuchan de los enviados, de 10 de los espías, ¿qué es lo que ocurre? El corazón de ellos desfallece. Habiendo visto tantas cosas extraordinarias con sus propios ojos en el recorrido de la salida de Egipto y la vivencia para salir de Egipto, no confiaron en el Eterno, no confiaron en Él. Estaban viendo otro tipo de cosas, había otras cosas en sus mentes. Entonces estaban idos, es decir, su estado emocional literalmente seguía siendo exactamente el mismo que podía, que iba a ser después, en 40 años después. Por eso fue que el Eterno vio eso claramente y dice, ninguno de estos entrará. ¿Por qué no entrarán? Porque no están listos. No están listos para poseer su tierra prometida. No se han trabajado, no han observado, no han tomado nota de lo que han vivido en su vida. No han considerado lo que han estado viviendo, experimentando y no han tomado conciencia de ello para crecer. Entonces, como el Eterno conoce los tiempos, dijo, esto ni en estos 40 años van a cambiar y no van a poder poseer la tierra. No tienen el mérito para ello, no tienen el trabajo, no tienen el crecimiento, no tienen el desarrollo. Porque ¿cuál es el mérito que nosotros podemos tener? ¿A qué se le llamamos mérito en este sentido? Es el mérito de elevarnos, de tener conciencia, de saber por dónde vamos, de estar de acuerdo con la visión divina, de habernos preocupado de conocer la visión divina para mí, el proyecto divino para mí como persona. ¿Cuál es el proyecto? Y ponerme de acuerdo y ponerme a trabajar en eso. Entonces, mi vida en ese sentido es como un barco que pongo en el agua de la vida. Yo lo pongo, yo construyo mi barco, yo me ocupo de hacerme crecer, de elevar mi conciencia, de expandir mi conciencia. Luego que pongo ese barco en el agua, el viento, para que el barco vaya, una vez que yo hizo las velas, eso no depende de mí, depende del infinito. Entonces el mérito del que hablamos es justamente el trabajo que nos toca hacer. Moshe dice, he vuelto a estar en el vientre del Creador como a iniciar, a comenzar. Cuando ya en el otro sentido estoy terminando mi obra y yo estoy parafraseando cosas, yo esperaba entrar a la tierra y por eso se dice, rogué, pedí, rogué. Pero sin embargo, se conforma y se queda en el lado en que habían muerto los otros por los que él había ofrecido su vida muchas veces. La grandeza de Moshe, la grandeza de este hombre que fue capaz de llevar al pueblo al lugar y dejarlos en la puerta. Y bueno, ¿qué le dice el Eterno? Y el Eterno le dice, mira, no me hables más de este asunto ya, no me hables más de este asunto, no me hables más de esto, ocúpate de preparar a Yahushua, instalo. A ver, vamos a leer. Ahora dice, dale instrucciones a Yahushua, dale ánimo y coraje. Él irá al frente de este pueblo y hará que ellos posean la tierra que verás. A Moshe se le permite por lo menos mirar la tierra, observarla, y en la perspectiva profética la vio completa, la vio completa. Y para terminar, quisiera comentar brevemente, brevemente, eh, algo muy sucinto, ¿eh? Shema. Oye Israel, oye Israel. ¿Qué es Israel? ¿Quién es un Israel? ¿Quién es un Israel? Un Israel es como le dijo el Malaj a Jacob cuando Jacob luchó con él, le dice, ¿por qué has luchado con Elohim? Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Un, un Israel es uno que va directo al Creador, es uno que su alma lo anhela, que busca a lo superior, que busca la divinidad dentro de sí y conecta, y que lucha, y que pelea,
Y no me refiero a pelea física, ¿eh? Me refiero que esa persona entiende su cometido en la vida y va adelante con él, como sea, ¿eh? Y con confianza y con fe, y conectado y tomado del Creador, como viendo al invisible. Entonces, dice Shema Israel, Hashem nuestro Elohim, Hashem nuestro Dios, Hashem es uno. Y esto es mucho más profundo que pensar que estamos hablando de monoteísmo, que es mucho más profundo. Claro, Hashem es uno, estamos claros de eso, el Eterno es uno, Yahweh es uno, pero también va allá de que Él contiene todo en sí mismo. Es una unidad total y absoluta. Es Ejad, es unificado. Él no tiene, para que me entiendan un poquillo, Él no tiene que ir a buscar nada a otro lado, porque no existe otro lado. Es decir, el infinito lo llena todo. Entonces, si lo llena todo, estamos dentro de Él. Cuando estamos diciendo, cuando decimos Shema, estamos mucho más que haciendo una declaración de que hay un ser superior y que lo consideramos nuestro Dios. Estamos diciendo que somos parte total y absoluta de Él, porque no hay otra posibilidad. Y que todo lo que existe también es parte de Él, incluido el mal. Todo lo ha creado Él. Está escrito en Isaías, porque yo soy el que creo el bien y yo creo el mal. Todo está hecho, todo está dentro de Él. Todo está dentro de Él, absolutamente todo. Él es la unidad total y absoluta. Y a medida que nosotros vamos creciendo, vamos entendiendo esto, lo vamos captando, lo vamos entendiendo y vamos entrando en el camino de la unidad. Ese es el trabajo que venimos a hacer nosotros acá, unificar. Porque, claro, como partió el tema de la dualidad, y esto no partió en el huerto del Edén, ¿ah? Partió en la cosmogonía, en la creación del universo. Entonces venimos trabajando en eso, en el proceso de unificar y de hacer el tikkun olam, rectificar las primeras energías que el Eterno mismo nos, nos, nos trajo como trabajo a causa de que nosotros como creación, como vasija, quisimos aprender a dar y estábamos hechos para recibir inicialmente. Pero en la conciencia del infinito, para que nos completáramos, también estaba que la vasija en un momento recibiera en su estado de conciencia la idea de decir, quiero dar, no solamente recibir. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Eterno inserta en la creación una falla a propósito, una falla para la cual usted y yo, todos, tenemos la sabiduría y el entendimiento para ir reparando. Ese es nuestro trabajo. Y está relacionado con dos cosas principales: aprender a dar y aprender a recibir. Ese es, eso que acabo de decir es el arreglo para nuestra vida como seres humanos. Lo que yo no tengo, lo tiene usted, me da a mí de lo suyo. Lo que usted no tiene, lo tengo yo, le doy de lo mío. Y abundantemente. Cuando entendamos eso, estaremos entrando en la dimensión que se espera que entremos. Bendiciones para todos y muchas gracias.